Vamos a trabajar con una de las cónicas que es la parábola. La parábola tiene una ecuación cartesiana con esta forma y se la identifica porque una de las variables está elevada al cuadrado y la otra no. Esta es una de las cónicas no degenerada en posición normal. Cuando se denomina a una cónica en posición normal, esto significa que en este caso la parábola tiene el vértice en el origen de coordenadas. La variable que no está elevada al cuadrado es la que nos indica que en este caso la parábola tiene sus ramas que abrazan al eje de las X. Como el coeficiente que acompaña a la X es positivo, entonces la gráfica de la parábola tiene ramas que abrazan al semieje positivo de las X. El valor que acompaña en este caso a X, que es la variable que no está elevada al cuadrado, representado por 2p, nos indica que esa distancia 2p es el lado recto y es la medida de un segmento perpendicular al eje de la parábola que pasa por un punto denominado foco. La medida de ese segmento nos determina lo abiertas que están las ramas de la parábola. Además, el coeficiente 2p nos dice que la mitad de ese valor, o sea, p, es la distancia que hay entre el foco de la parábola y una recta perpendicular al eje de la parábola denominada directriz. Por lo tanto, la distancia entre el vértice y el foco será la mitad de p. En el caso de que la parábola tenga ecuación x al cuadrado igual a menos 2p por y, la variable que se encuentra elevada al cuadrado es x, por lo tanto las ramas de la parábola van a abrazar al eje y, y como el valor de 2p es negativo, nos indica que entonces esta parábola tendrá sus ramas abrazando al semieje negativo de y, como en este caso. Tendrá el foco ubicado por debajo del vértice y la directriz será una recta perpendicular al eje de la parábola, que en este caso es el eje y. Vamos a representar gráficamente la cónica cuya ecuación cartesiana es esta. Por lo tanto, si nos fijamos que las variables de esta cónica, la variable y está elevado al cuadrado y la variable x, entonces podemos pensar que esta cónica es una parábola. Y como el cuadrado está sobre la variable y, esto nos indica que la cónica, la parábola, está abrazando al eje positivo de las x. Como el valor que acompaña a la x es el valor 2p, en este caso 8, y es positivo, entonces sabemos que la cónica abraza al semieje positivo de las x. Como el valor de 8 es 2p, entonces podemos decir que p es la mitad, o sea 4. Y este será el valor entre la recta directriz de la cónica y el valor del foco de la cónica. Por lo tanto, si la cónica está en su posición normal
o sea, el vértice está en el origen de coordenadas y sus ramas abrazan al semieje positivo de las X, quiere decir que las ramas de la parábola estarán en esta región, el foco estará a la mitad del valor de P del vértice, o sea, 2 unidades hacia la derecha, o sea que el valor, este es el foco, y la directriz será una recta perpendicular al eje de la parábola que pasa a 2 unidades a la izquierda del vértice, o sea, por menos 2. Por lo tanto, si dibujamos la directriz es una recta de esta forma. Para dibujar las ramas de la parábola necesitamos tener en cuenta el lado recto. El lado recto es el valor de 2p. Por lo tanto, si 2p es 8 y el lado recto es el segmento perpendicular al eje X que pasa por el foco, vamos a dibujar entonces 4 unidades para arriba del foco y 4 unidades para abajo del foco y vamos a marcar el lado recto. Entonces, 4 unidades por encima del foco y 4 unidades por debajo del foco nos determinan el lado recto. Este segmento es el que determina que las ramas de la parábola sean las siguientes. Y esta entonces es la parábola cuya ecuación cartesiana es y al cuadrado igual a 8x.